Fichajes para el Real Zaragoza, 100% is confirmed, deal done and official, and here we go. Bueno, si hablábamos de fichajes, hablamos de Fabrizio Romano, seguro que muchos lo conocéis, para muchos seguro que es la cuenta de referencia sobre fichajes del mundo del fútbol en general, bueno, de la segunda división no mucho, y de la Zaragoza menos, pero bueno, ya que lo asociáis con Fabrizio, pues yo quería hacer esa intro ahí imitando los tweets del bueno de Fabrizio Romano. Sin embargo, pues Fabrizio, como comentaba, no hace muchas cosas de segunda división y no hace casi nada del Real Zaragoza, así que no puedo traeros este tipo de vídeos, así que para eso ya estoy yo. Ya está Deporte Aragonés, bienvenidas amigas y amigos un día más a Deporte Aragonés, vuestro canal de referencia sobre el deporte aragonés y un canal de YouTube cuyas siglas también pueden significar disparos aleatorios. Pero aleatorios no van a ser los fichajes que os sugiera, porque esta frase era un poco complicada, ¿eh? No van a ser aleatorios los fichajes que os sugiera, era un poco... se llenaban las palabras en la boca, en fin. Como ya sabréis si seguís el canal y seguís esta serie de vídeos que he hecho en las temporadas en las que hemos tenido canal de YouTube o canal de Twitch o de lo que sea, pues hablamos de zonas del campo en las que creo que el Real Zaragoza o la Sociedad Deportiva Huesca, en el vídeo que también tendremos en el canal pronto, tienen que reforzarse. Hablo de 3 zonas del campo que yo creo que son prioritarias o posiciones concretas, ¿vale? Tipo lateral izquierdo en lugar de defensa. Y os doy nombres, os digo jugadores que creo que podrían encajar, más o menos realistas, ¿vale? Intento ser lo más realista posible. Yo no conozco todo el mercado de segunda división, ni el de primera RFF, ni el europeo. Ya me gustaría, la verdad es un trabajo soñado. Pero bueno, trato de ser un poco realista y traeros nombres que bueno, que pueden ser interesantes y no los típicos, ¿vale? No os voy a decir de delantero del Real Zaragoza Sinan Bakis, aparte porque ya está, pero bueno, ya porque venía sonando 400 años, ¿no? No os lo iba a decir. En fin, poco más que decir, vamos ya con el meollo del asunto. La primera posición que creo que debe reforzar el Real Zaragoza, ya lo he mencionado, es la delantera. Sin embargo, pues con la llegada de Sinan Bakis ya solo necesitamos que llegue un recambio, ¿no? Un jugador que pueda suplir esas bajas, posibles bajas de Azón y Bakis, que de momento son los únicos 2 delanteros que tenemos. Y bueno, he tratado de buscar distintos perfiles, ¿vale? Alguien que pueda ser más un 9 de área, delanteros más completos, y os voy a ofrecer una serie de nombres que algunos seguramente los conoceréis y otros serán desconocidos para vosotros. El primero de ellos, Loren Morón. Ahora procederéis a verlo en la pantalla. Ahí lo tenéis, Loren Morón. Mide un 85, 29 años, propiedad del Betis. Un gol en 10 partidos con Las Palmas la pasada temporada. Y en la 19-20 marcó 10 goles y dio 2 asistencias en primera división con el Betis, en la que fue pues su máxima aportación en el fútbol profesional en cuanto a goles y asistencias. No cuento su paso por segunda B o primera RFF, aunque ahora, bueno, hablemos de segunda B porque entonces no era la primera RFF. Así que, bueno, si no contamos ese paso, en el fútbol profesional son 12 entre goles y asistencias. 10 goles, 2 asistencias. Esa es su máxima aportación. Hablamos de un jugador que es muy conocido, que ya sabemos que Lalo Arantegui lo quiso traer al Real Zaragoza cuando iba a terminar contrato con el Betis, pero sus buenas cifras la llevaron a jugar con el Betis en primera división y a tener verdaderos partidazos, a ser un delantero brutal, un delantero total, un jugador capaz de aportar dentro y fuera del área y con bastante gol. Y bueno, pues creo que es un jugador que se ha devaluado mucho desde ese Loren Morón. Ha pasado por el Español, ha pasado por Las Palmas en este mercado invernal. En el Betis no ha tenido tampoco nada de continuidad, es un jugador de rotación y poca rotación. Pero creo que un cambio de aires a un equipo que, bueno, seguramente le ofrezca muchos pases de gol y muy buenos pases de gol, esperemos, con ese centro de campo tan robusto que tenemos ahora mismo a día de hoy, que ya se ha hecho oficial el fichaje de Tony Moya. Y bueno, con esa posible llegada de Raúl Gutiérrez hablaremos de un centro del campo muy sólido y que seguramente le dará buenos y muchos pases de gol, esperemos, a Loren Morón. Y es un jugador pues rápido, con buen disparo desde fuera del área, que llega muy bien al gol y la verdad que tiene movimientos muy interesantes tanto dentro como fuera del área. Y además es un jugador que también puede caer a banda, le gusta caer a las bandas, especialmente pues a la izquierda para probar su disparo con la derecha, viniéndose hacia el centro. Ese es mi primer nombre que os propongo, perdón por la torpeza.
Mi segundo nombre, bueno, lo vais a ver ahora, no es otro que Sergi Enrich, 1,83 de altura, 33 años ya, 7 goles y una asistencia con el Oviedo en 34 partidos y 6 goles y 5 asistencias con la Ponferradina en la 21-22, así que hablamos de un futbolista que, bueno, ha rondado los 6 goles, ¿no?, en estas dos últimas temporadas, que tiene mucha experiencia, 33 años, pero ha sido figura con el Eibar en primera, figura con el Numancia en segunda, importante con la Ponferradina y con el Oviedo en segunda, así que es un jugador interesante y lo mejor, viene libre, está libre, no tiene equipo a día de hoy y bueno, sabemos que es un delantero que sabe meterla también en la red, la verdad. Y bueno, es un delantero también de área, con un buen juego de espaldas y disparo también desde fuera de ella. Y tiene también un buen remate de cabeza, así que bueno, es una cosa interesante a destacar de él. Y sería un poco suplente de Azón, podemos decir. No sería ese recambio más natural, ese delantero peleón, ese delantero bajito, vamos a decir, pero que va también bien de cabeza, van los dos bien de cabeza, aunque se hayan dicho un poco mejor. Pero tiene también un olfato de gol muy interesante que creo que al Real Zaragoza le falta. Bueno, veremos si ahora con Bakis lo hemos recuperado, ojalá que sea así. Pero creo que estaría interesante añadir un jugador con experiencia, porque Bakis, esta sería su segunda temporada, bueno, va a ser su segunda temporada en segunda. Y Azón, pues bueno, sigue siendo un chico muy joven, así que añadir a Sergi Enrique creo que sería todo un acierto. Y como también creo que sería un acierto apostar por uno de estos dos nombres, porque ahora no os doy uno, sino dos nombres para esta tercera opción, ¿vale? Nos hemos ido a ligas europeas, a ligas extranjeras. Vamos primero a una liga, bueno, que no he visto ni un solo partido de la Bundesliga 2, a la liga alemana, para traeros a Robert Glatzel, delantero alemán de 29 años, de 1,93 de altura, procedente del Hamburgo y es propiedad del Hamburgo, y ha marcado 19 goles en 34 partidos en la Bundesliga 2, como comentaba. Hablamos de un jugador con mucha experiencia en la Bundesliga 2, aunque también en el extranjero, ya que en la 2019-2020 y en la 2021, hasta el mercado invernal, jugó en el Cardiff City de Championship de la segunda división inglesa, marcando 11 goles y dando 2 asistencias en un total de 58 partidos, lo que da una media de 0,18 goles por partido en ese periplo inglés. Su máximo rendimiento goleador fue en la 2021-2022 cuando marcó 22 goles y dio 4 asistencias. Pero hay que hablar también de su gran temporada, la pasada campaña, la 2022-2023, en la que ha tenido 19 goles y 7 asistencias, por lo que hablamos de el mismo número de participaciones directas en gol en esta temporada, tanto en la temporada en la que tuvo máxima aportación. Así que bueno, es un jugador interesante, con bastante gol, con mucha experiencia y que también tiene experiencia saliendo al extranjero desde Alemania. Así que, oye, ¿por qué no? Un jugador muy alto que además va muy bien de cabeza. He visto sus goles esta última temporada y ha metido muchos de cabeza y bastante buenos y bastante complicados, algunos. Tiene buen disparo lejano, tanto con la pierna derecha como con la izquierda, porque es llamativo, ha tenido algún disparo lejano con la izquierda y ha metido un golazo o dos tremendos, mínimo dos, yo recuerdo. Es rápido, o sea, no es un jugador lento pese a su altura y tiene muchísima calidad para definir delante del portero, tiene mucha frialdad, mucha calma. La verdad es que es un delantero que me ha llamado la atención, me parece, pues eso, alto, potente. Sin embargo, va a ser complicado sacarle del Hamburgo, ha tenido una temporada muy buena. Creo que no estaba sonando para irse a primera porque el Hamburgo se mantiene en segunda división. Pero la verdad que va a ser complicado, va a ser complicado. No creo que se apueste por él, pero oye, yo, si quiere Juan Carlos Cordero tener el contacto de este señor, bueno, yo ya le he dado la idea, así que me pague, por favor. Otro jugador también interesante que creo que bueno, que podría aportar, aunque no tanto en altura, me gusta más Gatzel en ese aspecto, es Alexandre Mendy. Hablamos de un delantero francés, bueno, de Guinea-Bissau, perdón, que ha marcado en la Ligue 2 francesa 19 goles y 5 asistencias en 37 partidos. Su máxima aportación en su carrera. Hablamos de un delantero que también puede jugar en banda, que tiene 1,84 metros de altura, 29 años e internacional con Guinea-Bissau, como comentaba. Es un jugador que, como ya habéis visto, bastante potente físicamente, tiene el tren inferior muy potente, es bajito, bueno, bajito, no es un enano, pero no es tampoco un gigante para lo que es un delantero. Muy potente físicamente, con un tren inferior muy fuerte, capaz de girarse, de aguantar las embestidas.
Y además tiene muy buen disparo, es rápido, es fuerte. Bueno, buen rematador de cabeza. También he visto que ha metido varios goles de cabeza, pese a no ser un delantero tan alto. Y es un jugador que le he visto muy capaz de jugar de espaldas, jugar rápido de espaldas y buscar rápidamente el espacio, que es una cosa que vendría bien en este Real Zaragoza, que Azón lo hace, pero es verdad que Azón cuando le dejas plantado delante del portero y le das mucho tiempo, le cuesta mucho anotar. Pero bueno, ahí tenemos a Mendy como posible refuerzo y además suena para el Celtic de Glasgow, así que, oye, estaría bien que nos adelantáramos, ¿no? Bueno, ahí tenemos que Alejandro se ha subido al barco, muy bien, muchas gracias Alejandro, y que... Ah, nos pone un sí, sí, claro, porque creo que era el sonido, ¿verdad? Si no me equivoco es el sonido, porque yo no lo escucho y hace tiempo que no sé, que no lo veía el momento en el que sale ahí mi imagen celebrando que os habéis unido al barco. En fin. Bueno, ¿quién sería vuestro favorito? Mendy, Glatzel, creo que se llamaba Robert Glatzel, ¿verdad? Glatzel, Mendy, Sergi Enrich o Loren Morón. A mí el que más me convence es Sergi Enrich, la verdad. Creo que tiene mucho olfato de gol, creo que es un jugador con mucha experiencia. Creo que sería interesante esa mezcla de experiencia de Enric con menos experiencia de Azón y de Bakis. Creo que podrían hacer ahí una buena... Bueno, cuadrar bien, ¿no? Encajar bien las piezas. También os iba a decir que tenía en mi lista a Darío Póveda, otro jugador que ya ha sonado para el Real Zaragoza y que a mí me gustaría ver, sinceramente, con el Real Zaragoza. Pero el Leganés se ha adelantado y ha acordado ya su cesión con el Getafe Club del que es propiedad todavía. Pero bueno, en fin, pasamos a la siguiente posición. Hemos hablado de la delantera, ahora hablamos de otra parcela ofensiva también que me gustaría, que creo que el Real Zaragoza debe reforzar cuanto antes y son los extremos. Creo que necesita uno para cada banda. Creo que necesitamos uno para la izquierda y uno para la derecha. Para la izquierda ya sabéis cuál es el favorito. Sí, Bebé. Bebé desde luego es el favorito. Rodri Ríos o Rubén Castro. Uf, pues no me convence ninguno, fíjate. Sobre todo Rodri. Rodri ya... le veo un poco pasado ya de rosca. Pero bueno, ¿por qué no, no? ¿Por qué no? Y Rubén Castro no me cae bien, nos ha fastidiado muchas veces con otros equipos y no me cae bien, la verdad. No me cae nada bien. Pero bueno, oye, nombres que propone Alejandro y que Cordero seguro que está tomando nota ahora viendo el vídeo. En fin, como comentaba, extremos. Creo que necesitamos uno por banda y voy a daros tres opciones, pero en la primera opción os doy dos, ¿vale? Os doy un jugador para cada banda, así ya tenemos las dos cubiertas. Y creo que lo vais a ver en esta imagen. Ahí lo tenéis. Uno para la izquierda y otro para la derecha. Además, precisamente les he puesto como deben de estar, ¿no? Bebé para la izquierda, Thiago Bebé y Salvi para la derecha. Ambos son jugadores del Rayo Vallecano. Bebé tiene 32 años y bueno, ya lo conocemos de sobra. 16 partidos que jugó esta temporada, marcando 4 goles y dando una asistencia. Y su máxima aportación goleadora fue de 12 goles en la 2013-2014 con el Pasos de Ferreira. Y en cuanto a máxima aportación de goles más asistencias, fue con el Rayo en la 2015-2016 en primera, no en segunda, en primera, con 3 goles y 8 asistencias. Un jugador con un disparo potentísimo, con velocidad, con descaro, con ganas de encarar, con ganas de ser puñetero para los defensas, que es rápido, muy rápido a la contra, muy amenazante también en el juego parado. Es muy peligroso porque te amagas, te va hacia la derecha y dispara hacia adentro. Es una pasada lo que hace el tío. Y creo que sería un jugador, vamos, desde luego que daría un salto de calidad a la plantilla, que haría mejores a todos, como ya lo hizo en el mercado invernal. Y bueno, no sé si conseguiría dar un rendimiento tan bueno, pero ojalá que fuera el caso. El otro, Salvi, bueno, pues es un jugador que ha sonado para el Real Zaragoza, que también tiene 32 años. Jugó 24 partidos con el Rayo en la Liga de Primera División esta pasada temporada, aunque solo 471 minutos, así que no ha sido titular indiscutible, ni mucho menos. Gran parte de su carrera pues la ha desarrollado en el Cádiz, como todos lo sabréis y lo conoceréis, club por el que ha pasado desde Segunda B hasta Primera. O sea que cuidado, hablamos de un jugador que ha sido muy importante en todas las temporadas, pero muy importante. Su máxima aportación en cuanto a goles y asistencias fue en la 2016-2017, en la que marcó 8 goles y dio 5 asistencias en 34 partidos. En ambos casos hablamos de jugadores que tienen contrato con el Rayo y que llegarían cedidos en el caso de que quieran salir, tanto ellos como el Rayo quiera desprenderse de ellos. Veremos, porque Salvi sería un jugador que me gustaría mucho. Es un extremo rápido, que encara, que es fuerte, bueno, fuerte tampoco, perdón, que es goleador, quería decir, que es un jugador muy interesante para la categoría, para segunda división, sinceramente. Y Bebé, pues ya lo conocemos, o sea, creo que sería todavía mejor refuerzo Bebé que Salvi.
Pero Salvi también me gustan los dos. Si pudiese elegir me quedaba con los dos. Pero como no podemos y creo que no va a ser posible porque el Rayo querrá quedarse con al menos uno de los dos, o con los dos, pues bueno, os toca elegir a vosotros. Otro jugador que también tiene características como las de Salvi es Francisco Portillo, 33 años, 1,69 de altura, ha jugado 700 minutos esta temporada con el Almería en 27 partidos en Liga, en Primera División, con una media de 25 minutos por partido, así que no son muchos. Marcando 2 goles y dando una asistencia. Ahora mismo está libre, no tiene equipo, así que podría ser un fichaje también pues a coste cero, interesante para el Real Zaragoza. Quizás un fichaje con bueno, que le ofrezcas un contrato de una temporada más otra opcional. Podría ser interesante, podría estar bien. Y bueno, ha sido un jugador fundamental en el ascenso que tuvo con el Almería, con 3 goles y 8 asistencias en 39 partidos, jugando más de 2.600 minutos. Es un extremo diestro, encarador, veloz, con capacidad de llegar a gol y mucho sacrificio defensivo, porque bueno, para algo ha tenido a Bordalás como maestro, ¿no? Un perfil que sería diferente al de Bermejo, que es más parecido al de Salvi, y bueno, entre los dos andaría el juego, ¿no? Cualquiera de los dos, o de alguno que ha sonado también, otro como Jordi Mboula, que también ha sonado para venir al Real Zaragoza, pues creo que podrían tener su encaje en la plantilla, en ese extremo diestro, más como jugadores más rápidos, más encaradores, más capaces de salir por fuera que por dentro, como es Bermejo, y que bueno, aportarían pues un poco más de velocidad, que también en ese aspecto pues Bermejo flaquea un poco, obviamente. Y ya por último vamos con un viejo conocido para esta tercera opción que os doy en el extremo. Seguimos en el extremo derecho. Quería daros la opción de Álvaro Jiménez para el extremo izquierdo, pero se ha marchado, no sé si a Arabia, pero bueno, se acababa de marchar a un equipo muy random, la verdad. Creo que era el Tractor FC, si no me equivoco. Y bueno, una pena, él se lo pierde. Para mí habría sido un jugador interesante. Estaba en Las Palmas, no ha tenido gran participación. Es verdad que tiene problemas con las lesiones de vez en cuando, esta temporada los ha tenido, pero con el Albacete firmó una gran temporada y bueno, pues le valía su fichaje por Las Palmas, que ya veis que ha subido a primera. En fin, bueno, sin más dilación, vamos ya con esa siguiente opción para el extremo derecho, que no es otro que... Perdón, Portillo no. Ahí está, Alberto Soro. 24 años, suele jugar como extremo por derecha, un jugador que ya conocemos muy bien, con una gran capacidad asociativa, con una gran inventiva a la hora de filtrar pases, de moverse al espacio, de girarse, de recibir, de disparar, porque también tiene buen disparo, que le falta algo más de potencia en esos disparos. Un perfil que es parecido al de Bermejo y un perfil que podría encajarnos porque tiene contrato hasta 2025 con el Granada, que le busca dar salida ya que en estos 3 años pues no ha sido nada interesante su aportación con el conjunto nazarí. Y que, bueno, esta temporada solo ha tenido una asistencia en 15 partidos. No ha tenido una participación medianamente normal. Con el Real Zaragoza, su mejor temporada, la temporada que le valió su fichaje por el Real Madrid, marcó 4 goles, dio 7 asistencias en 37 partidos de Liga y Copa. Jugador muy interesante, un perfil muy parecido al de Bermejo, pero a mí me encantaría tenerlos a los dos en el equipo, sinceramente. Y ahora, mientras procedo a beber un poco de agua en envase reciclable para ayudar al planeta, y algo que os recomiendo que hagáis y que deberíamos hacer todos, lo de ayudar al planeta y lo de beber en envases reciclables, pues os pregunto, ¿con qué jugador de los propuestos os quedáis? ¿Alberto Soro, Francisco Portillo o Salvi o Bebé? Uno de los dos, ¿eh? No me valen los dos. Venga. Y ahora ya por último hablamos de la tercera posición que creo que debemos reforzar y es el puesto de central. Para mí necesitamos un central que pueda suponer un salto de calidad o al menos un suplente que haga que los titulares se inquieten un poco, ¿no? Que no se sientan cómodos, que vean que su puesto peligra y bastante precisamente. Y mira, aportaba Alex que elegía a Portillo, que tiene mejor pie para colgarla, sí, eso seguro. Aunque Salvi también pone buenos centros, por ejemplo, por elegir uno parecido. Aunque bueno, claro, también por ejemplo Portillo llegaría en propiedad y Salvi llegaría cedido. Que yo no soy muy amigo de las cesiones. En fin. Centrales, os traigo 3 jugadores, ¿vale? Aquí no os hago un desdoble, aquí os traigo 3 jugadores. 3 posibles fichajes, el primero de ellos es un jugador que ha sido protagonista hace no mucho. Y protagonista para mal, porque es Robert Pierre, 28 años, 1,82 m
y queda libre de su contrato con el Levante tras jugar más de 3.000 minutos entre Liga y Playoffs con un total de 37 partidos. Solo una amarilla para este central, Cuidado, cuidado. Fue triste protagonista en ese partido final ante el Alavés, además precisamente de ser un gran protagonista porque salvó un gol sobre la línea del Alavés que habría significado que pasase el Alavés, que subiese a primera el Alavés en lugar del Levante. Y en la última jugada del partido prácticamente tuvo una mano un poco estúpida, un poco rara, un poco extraña. La verdad es que es una mano un poco pitable, pero no pitable, en fin, una cosa un poco extraña. Pues Robert Pierre fue el que hizo esa mano y la jugada terminó en penalti, en gol, y el Alavés subió a primera división y el Levante se quedó. Y él se queda libre de ese contrato. Y hablamos de un jugador, bueno, que ha sido, aquí ahora lo veréis, incluido en el 11 de bronce de segunda división de la inteligencia artificial Holocip. Así que hablamos de un central que ha tenido una gran temporada y además, creo, si no me equivoco, voy a proceder a verlo. Ah, no, perdón, he confundido. Pensaba que estaba otro jugador que iba a mencionar después en ese 11, pero no es así. Robert Pierre, que ha sido un jugador, pues bueno, muy importante en la zaga del Levante, muy interesante su aportación, ha tenido una gran experiencia en estos años con el Levante, ha sido un jugador muy vinculado al equipo azulgrana y bueno, un buen central, un central rápido, un central no muy alto, eso es cierto, y un central que creo que podría hacer buena pareja con Jair, por ejemplo, que ofrecería pues bueno, un poco más de velocidad que Jair, un poco más de capacidad para defender en campo abierto, que eso Jair no nos lo da. Así que bueno, y que seguro que haría inquietar a Lluís López y a Francés, les haría elevar el nivel, que eso es importante también cuando traes suplentes o cuando traes jugadores a la plantilla, que eleven ya no el nivel, sino la intensidad de competición por el puesto, ¿no? Porque sientan que ese puesto necesitas estar al 100% para ocuparlo, así que creo que vendría bastante bien. Perdón, otro jugador que os digo que también vendría bastante bien es otro central que ha estado en segunda división y es otro central que tiene 28 años y si no me equivoco de vídeo, creo que es este. A ver, ahí está, Pablo Vázquez, 1,89 m libre tras jugar 21 partidos marcando un gol y dando 2 asistencias, aunque siendo 2 veces expulsado con el Cartagena en 1.400 minutos que ha jugado con el conjunto cartaginés. Jugador alto, bueno en la defensa del área, pero no ha sido especialmente titular con el Cartagena, ha tenido momentos, pero bueno. Sin embargo, la temporada pasada sí que lo fue, llegó a jugar 33 partidos marcando 2 goles y dando una asistencia. Solo ha tenido 2 temporadas en segunda, pero a mí me parece un central, bueno, que habría que tener en cuenta, ¿no? Una opción no muy cara, yo creo que sería, porque es un jugador que tampoco tiene una gran experiencia en el fútbol profesional, en cuanto a opinión media y segunda división, y que ya tiene 28 años, pero que ofrece contundencia, ofrece seguridad, y que creo que también el balón parado es una fuerza a tener en cuenta. En fin, veremos, ya tiene experiencia en segunda división, 2 años están bastante bien, y podría elevar el nivel de la rotación y exigir más a los titulares, como comentaba. Por último, en el puesto de central, y ya con eso acabaremos el vídeo de qué fichaje necesita el Real Zaragoza, tenemos a Jorge Sáenz, que queda libre tras desvincularse recientemente del Valencia. 26 años, 1,88 m de altura, así que también ofrece una buena altura. Y ha sido titular indiscutible con el Leganés, 37 partidos, 3.200 minutos con 11 amarillas. Eso es cierto, Eso es cierto, que ahí las amarillas, bueno, le han costado 2 partidos. También puede jugar como lateral, como pivote, así que es un jugador que, bueno, puede ser versátil. Tiene experiencia en segunda división, además la petó con el Tenerife en la 2018-2019, lo que le valió ser fichado por el Valencia, que ha sido un jugador que no ha jugado nada con el Valencia, que ha sido cedido al Celta, cedido al Tenerife, cedido al Leganés. Así que, bueno, hablamos de un jugador que, aún así, ha llegado a debutar en primera división, Ha llegado a debutar. Pero, bueno, hablamos de un jugador que es alto, que es fuerte, que es rápido, aunque algo despistado también en la marca, sobre todo en la defensa del área. Pero en lo que es la salida con balón, es un jugador muy, muy interesante. Y creo que podría ser un cuarto central que seguramente se impondría a Lluís López, creo, en cuanto a estar por delante de él para Escribá. Y me gustaría verle en el Real Zaragoza, la verdad, pero bueno. Esos 3 son los que os doy para el puesto de central. ¿A quién elegís? ¿A Robert Pierre, a Pablo Vázquez o a Jorge Sáenz? En fin.
Ha vuelto a fichar con el Leganés. Pues puede ser, puede ser. Vamos a verlo. El Leganés está bastante activo estos días. Y no me extrañaría que hayan fichado de nuevo a Jorge Sainz. Vamos a actualizarlo porque hice ayer el guión. A ver. No, está a la espera de su salida. Mira, está a la espera de su salida todavía. Vale, vale, vale. Eso es. En fin, bueno. Y bueno, ya por último, a ver, aparte de esas tres posiciones, que creo que deben reforzar, creo que en el Zaragoza también necesitan algunos retoques, ¿no? Me parece que habrá que ver qué sucede con los laterales. Bueno, ahora el lateral izquierdo ya está cerrado, pero el derecho veremos qué pasa, porque, a ver, parece que Marcos Luna va a ser el suplente de Gámez, pero quién sabe, quizás aparezca una mejor opción y haya que dar salida a uno de ellos, veremos qué pasa. Y creo que ese cuarto mediocentro, veremos si sale. De momento se quedaría Jaume Grau, si no me equivoco. Tendríamos Jaume Grau, Francho, Toni Moya y nos faltaría otro que me estoy dejando. Y ahora no recuerdo. Marc Aguado. Siempre me dejo a Marc Aguado. Veremos qué pasa. Veremos qué pasa con Grau, si sale o no. Es otra posición que deberíamos reforzar. Si sale Grau, llega Guti. Bueno, sería la leche. Y creo que los extremos, como comentaba, pues también serían necesarios. Pero también parece que vamos a ir a por algún portero suplente. Veremos qué sucede. Que bueno, si quieres que te dé nombres para eso, Carcedo, ya sabes lo que tienes que hacer. Tienes que pagarme. En fin, no os vayáis los del directo de Twitch, ¿vale? Porque ahora se viene una transición para cerrar el vídeo en YouTube, que nos veremos próximamente. Y por supuesto, si los que me estáis viendo por YouTube no me seguís en Twitch, es que no sé a qué estáis esperando, ya estáis buscando Deporte Aragonés en Twitch. Y ahí lo tendréis. Bueno, nos vemos enseguida. Cuídense.